Bueno, bienvenidos todos a este nuevo seminario que tiene que ver directamente con el hecho de cómo poder realizar una entrevista de forma más efectiva. Y obviamente antes de comenzar quisiera pedir las disculpas correspondientes dado que tuvimos un tema ahí con la tecnología, que ustedes muy bien saben nos acompaña el día de hoy, así es que bueno, son gajes del oficio en esta pandemia. Y en estricto rigor partimos. Entonces, ¿cómo es que nosotros deberíamos enfrentar y en el fondo hacer también una entrevista de forma más efectiva, teniendo en consideración que tanto la parte de la preparación como la parte de la performance son sumamente relevantes al momento de dar a conocer la información de forma efectiva. Así es que en este sentido, antes de ir de lleno con los contenidos propios del tema en cuestión, me gustaría obviamente presentarles el grupo para quienes no nos conocen. Como bien saben, nosotros somos el grupo DNA, compañía en donde contamos con 3 grandes unidades de negocio, en donde vamos a encontrar por una parte todo lo que tiene que ver con el área de DNA Human Capital, en donde hoy día llevamos a cabo distintos procesos de reclutamiento y selección de mediana y alta gerencia a través de un equipo de consultores especializados por función, es decir, consultor de Sales and Marketing, consultor de tecnología, consultor de finanzas, entre muchos otros. En segundo lugar, tenemos toda la línea de DNA Outplacement, en donde hoy día tenemos la capacidad de apoyar tanto a empresas como a personas en materia de transición laboral, generando efectivamente un proceso de transición mucho más efectivo y al momento de la recolocación más exitoso, porque siempre tratamos en el fondo de generar un match no tan solo a nivel técnico, sino que también a nivel cultural. Y para finalizar tenemos todo lo que es el lineamiento de DNA digital, en donde hoy día contamos con 3 grandes plataformas que de cierta manera nos permiten obviamente apoyar a todos nuestros usuarios en relación a cuestiones que tienen que ver con materia salarial, tal como lo es nuestra plataforma Show Me Money, la cual nos permite acceder a información salarial actualizada e inmediata. Así es que desde ya todos pueden ingresar en el fondo para que puedan ver directamente cuál es su valor en el mercado, y esto último también les va a permitir entregar información concreta al momento de la entrevista. En segundo lugar tenemos todo lo que es la línea de genes, en donde este último funciona como un outplacement digital, ya que en la plataforma ustedes van a poder encontrar todos los contenidos al respecto. Y para finalizar tenemos la plataforma digital de Bonding, en donde hoy día apoyamos a distintas empresas y a personas, como les decía inicialmente, a identificar y a generar un match más bien cultural con la compañía. Así es que a grandes rasgos ese es el grupo, y desde ya destacar que no tan solo estamos presentes en Chile, sino que también en otros países de la región como son Brasil, Argentina, Perú, México, Colombia y Estados Unidos. Y ahora sí, partiendo entonces, comenzamos con la sesión de hoy. En términos generales les quiero comentar lo siguiente. Cuando nosotros acudimos y de cierta manera participamos de un proceso de reclutamiento y selección, tenemos distintas formas de poder llevarlo a cabo. Y claramente estas formas se ligan a lo siguiente. Por una parte, tenemos la posibilidad de generar un trabajo más bien reactivo que tiene que ver con el hecho de postular a todas las ofertas laborales que nacen en la web, y que, ojo, estas últimas son solamente el 30% de las ofertas laborales que tiene el mercado en total. Y por otro lado tenemos la posibilidad de generar una prospección de empleo mucho más proactiva, en donde claramente el trabajo del 70% va a estar dado por la cantidad de referencias, y en este contexto la cantidad de contactos que yo pueda generar con mi público meta o de interés. Así es que en ese sentido claramente vamos a encontrar distintos interlocutores que nos van a permitir finalmente acortar esta brecha. Y en este sentido nos encontramos con el primer interlocutor, que tiene que ver directamente con el Headhunter. Y en este sentido les quiero comentar lo siguiente. Hoy el Headhunter es un profesional altamente especializado, como les indiqué de forma inicial, se especializa por función. Por ende, el Headhunter conoce muy bien, por una parte, el mercado de candidatos disponibles para la posición, por ejemplo, de un perfil más bien financiero, o de un perfil comercial, o de un perfil de tecnología, recursos humanos, etcétera.
Y en ese contexto es importante que desde ya la prospección que ustedes puedan realizar tenga que estar directamente alineada con aquel headhunter que les va a permitir acortar esta brecha, porque si mi perfil hoy día es comercial, la verdad es que no va a ser muy provechoso que yo me contacte con un headhunter de la línea de tecnología. Probablemente esta persona no puede ayudarme al respecto. Por ende, sí tengo que contactar al headhunter que se liga a posiciones de sales and marketing. Así es que en ese sentido, siempre a contactar a la persona que finalmente nos va a permitir, obviamente, acortar esta brecha. Y en este sentido también es importante mencionar que el headhunter, al ser un profesional especializado y también al tener un rol más bien comercial de cara al mercado, posee un tiempo que es bastante acotado. Por tanto, lo que ustedes deben hacer en esta entrevista es dejar que el otro estructure la entrevista y que el otro finalmente les pregunte acerca de la experiencia en la cual desea profundizar. Y en este contexto, esto último puede ocurrir tanto en la entrevista proactiva como en la entrevista por proceso. Por lo tanto, en este sentido es importante destacar que al ir a una entrevista proactiva, ustedes claramente deben tener en consideración que esta es una reunión para conocerse y obviamente evaluar si te podían considerar en un proceso futuro. Por ende, además de dejar que el otro estructure la entrevista y que obviamente este último indague referente a las cosas que sí desea evaluar de tu perfil, claramente debes, por otra parte, utilizar algún elemento que te permita generar una recordación. Recuerden que el headhunter no tan solo los puede considerar en los procesos que maneja de forma activa, sino que también en aquellos procesos que maneja de forma futura. Por ende, entendiendo que ustedes están en este proceso para ampliar su empleabilidad, es que justamente ustedes tienen que utilizar algún elemento que les permita recordarlos y en ese sentido obviamente es un trabajo mucho más bien personal, así es que desde ya la invitación está hecha. Y por otra parte tenemos todo lo que tiene que ver con la entrevista por proceso, en donde esta última es meramente una reunión, bien digo, para evaluar si pueden o no incorporarlos al proceso que tienen activo. Por ende, en este sentido les recomiendo que desde ya vayan preparados a esta entrevista en relación a lo que el headhunter quiere escuchar. Por ende, si este último publica una oferta laboral en donde concibe ciertos temas técnicos, años de experiencia, formación, dominio de ERP, su idioma, es que en la entrevista ustedes deben posicionarlo en el minuto 1 como tal. Bien, así es que en ese contexto un poquito entiendan que la figura del headhunter es una figura que les va a permitir ampliar su empleabilidad porque, insisto, estos últimos tienen una visión bastante transversal y completa del mercado que está constantemente demandando perfiles en relación a la especialidad en cuestión. Entonces, en ese sentido, traten siempre de entender que el headhunter es quien les va a permitir ampliar esta empleabilidad en un futuro y por lo mismo es que la entrevista que ustedes puedan desarrollar en este hito es tremendamente importante. Bien, ahora, de cierta manera, cuando nosotros nos encontramos con esta entrevista por proceso, quedémonos con el ejemplo 2 en la línea del headhunter, claramente está la posibilidad de que podamos seguir avanzando en este último, y es que justamente al ir avanzando nos vamos a encontrar con tipos de entrevista que se ajustan directamente con las que se podrían generar con el cliente empresa. Y en este sentido es importante destacar lo siguiente. Las 3 entrevistas que suelen generarse en este contexto son las más comunes y claramente se ajustan a las figuras del representante de recursos humanos, del jefe directo y también del director o gerente general según la posición que lidera la empresa. Y en este sentido, claramente cada uno de estos interlocutores busca escuchar cosas distintas porque claramente necesita evaluar aspectos diferenciados. Y en este sentido, por una parte, encontramos al representante de recursos humanos quien, más que evaluar un tema técnico, y les digo desde ya, la persona de recursos humanos no tiene por qué saber qué es lo que hace un gerente de proyecto o un jefe de obra o un gerente comercial. La verdad es que la figura del gerente o el representante de recursos humanos está dada principalmente para identificar cuál es tu ajuste cultural con la compañía. Por ende, ahí el trabajo que ustedes deben realizar está dado por identificar, por una parte, en el sitio web de la compañía, cuál es la misión,
visión, valores y cultura que promueve la empresa. 2, el LinkedIn, utilícelo como herramienta para investigar a este eventual prospecto. ¿En qué sentido? Ahí van a poder identificar las personas que trabajan en la compañía y de cierta manera determinar de qué universidades proviene en su gran mayoría, en qué tipo de industrias han trabajado o en qué tipo de empresa. Y esto último también les va a dar cuenta de qué tanto se ajusta su perfil con la cultura de la compañía, porque esto último también habla en el fondo de las cosas que valora la empresa como tal. Ustedes muy bien saben, hay empresas que eventualmente valoran mucho más tener en sus líneas a profesionales que provienen, por ejemplo, de la Universidad Católica, de la Universidad de los Andes, de la Adolfo Ibáñez, la Universidad del Desarrollo. Ustedes muy bien saben que allí hay un perfil bastante marcado. Y lo mismo ocurre en el caso contrario o incluso en aquellas empresas que hoy día, la verdad, no se están preocupando de dónde provienen los profesionales, sino que más bien de sus competencias. Entonces, en este sentido, y hablando meramente de las competencias, ustedes deberían tener la capacidad de poder prepararse frente a una eventual entrevista por competencias. ¿Y a qué me refiero con esto? Idealmente tratar de respaldar en el fondo estas competencias que yo digo poseer a través de alguna situación, tarea, acción y resultado que pueda justificarlo, ¿bien? Es decir, si yo digo que tengo una alta orientación hacia los objetivos, entonces también tengo que tener la capacidad de ejemplificar una situación que avale esto último. Así es que en ese sentido, recuérdenlo siempre, la persona o el representante de recursos humanos busca identificar cuál es tu fit cultural con la compañía y por ende la información que ustedes puedan investigar referente a cuál es la visión, misión, cultura, valores que promueve la compañía, cuáles son los profesionales o de dónde provienen, de qué empresas, de qué universidades, nos va a dar cuenta de ello, pero también la parte de prepararse para esta entrevista se ajusta claramente a tratar de identificar cuáles son todas aquellas situaciones, tareas, acciones y resultados que nos van a permitir respaldar eventualmente la competencia que yo digo poseer, al menos en esta entrevista. Y por otro lado, cuando nosotros avanzamos en este proceso, nos encontramos directamente con la jefatura directa y a decir verdad, yo les quiero comentar lo siguiente. Creo, y la verdad es que en base a mi experiencia se los transmito, yo les podría decir que la entrevista con la jefatura directa es una de las más sencillas, principalmente porque el jefe directo quiere saber si tú le puedes resolver o no el problema que tiene. Y en ese sentido, claramente ustedes deben finalmente contestar lo que se está preguntando y no tratar de validar otras experiencias. Y desde ya les pongo un ejemplo. En mi experiencia como headhunter me tocó muchas veces consultarle a los candidatos referente a la experiencia X y de la nada estos últimos pasaban a la experiencia Y, entendiendo y quizás suponiendo que es la más relevante en términos de desafío para esta persona. Probablemente fue en donde más aprendió, en donde asumió un rol de mayor responsabilidad. No obstante, esta persona en cuestión, el jefe directo, te está preguntando por la experiencia X y no por la Y. Por tanto, no traten de validarse en relación a esta experiencia Y, sino que más bien respondan claramente por la experiencia X. Principalmente porque esta pregunta va a estar dada por lo que más le duele. Así es que en ese sentido traten siempre de hablar desde lo que se les está preguntando y obviamente eviten, por favor, divagar en torno a contar otras experiencias que no van al caso. Si la jefatura directa les pregunta por la experiencia X es porque claramente ahí está su dolor y no está en la experiencia Y o Z. Así es que en ese sentido, insisto, dejen nuevamente que este interlocutor estructure la entrevista, denles a conocer lo que busca escuchar y también es importante que el lenguaje que ustedes utilicen en esta entrevista esté dotado de aspectos técnicos para que desde ya podamos poner algo en común sobre la mesa. Si somos financieros y estamos postulando a una figura de finanza y nuestro jefe claramente puede ser el gerente general o el gerente de administración y finanzas, hablemos entonces de normativas financieras, IFRS, US GAAP, SOX, hablemos de, por ejemplo, la implementación de ERPs que nos van a permitir eventualmente optimizar nuestra gestión y en ese contexto también optimizar una serie de recursos que de cierta manera son relevantes para la compañía.
¿ya? Y para finalizar, algo no menos importante, el feeling. Recuerden siempre que así como la empresa está en un proceso de selección del candidato, ustedes también están en un proceso de selección de la compañía. Y ojo, no es menor, el jefe directo es quien les va a permitir poder desarrollarse en la compañía o es quien finalmente le corte las alas. Entonces, en ese sentido, traten siempre de ser fiel en el fondo al feeling que puedan poseer con esta persona para, obviamente, tomar una decisión al respecto. Y para finalizar, contamos con la figura del director o gerente general según la función que ustedes puedan desarrollar en la empresa. Y en este sentido les cuento inmediatamente lo siguiente. Nosotros a lo largo del proceso de reclutamiento y selección fuimos evaluados por el Headhunter, quien determinó que nosotros cumplíamos técnicamente con lo que el cliente requería, cliente empresa. Cuando nos adentramos a la entrevista con el representante de recursos humanos, este último, de cierta manera, determina que tu perfil se ajusta con la cultura de la empresa, por ende también tenemos ahí un terreno ganado. En tercer lugar, tenemos la entrevista con el jefe directo, quien definitivamente identifica que nosotros vamos a resolverle el problema que él tiene. Y por ende, ustedes hoy día se preguntarán, entonces, ¿qué busca escuchar este director ejecutivo o este gerente general? Y les digo desde ya, esta persona y este interlocutor en particular es quien mejor conoce la compañía, el negocio de la empresa y las posibles amenazas que esta última podría enfrentar próximamente. Por ende, en este sentido, es tremendamente relevante que ustedes desde ya puedan, de cierta manera, posicionarse como un business partner de la compañía. Y por ende, el trabajo que deben realizar de forma previa se ajusta claramente a identificar, por ejemplo, cuáles son los hechos noticiosos en donde podría haberse impactado el negocio de la compañía. Hoy día, claramente, con el tema de la pandemia, con los tratados de libre comercio, con los negocios que se generan a nivel global, los hechos noticiosos están por todos lados. Entonces, traten en el fondo de estar al tanto de qué es lo que está pasando, no tan solo con la empresa, sino que también con la industria. ¿Ya? En ese sentido, desde ya ustedes van a poder, de cierta manera, validarse en esta reunión, entendiendo y también empatizando con el dolor de este interlocutor. Bien, entonces en ese sentido es importante que estén al tanto de todos aquellos hechos noticiosos en los cuales pudiera haberse impactada la compañía. Lo segundo, también muy relevante, investiguen referente a quiénes son la competencia de la empresa. ¿Qué es lo que podría en el fondo ampliar el horizonte de la empresa o de cierta manera sesgarlo? Hay tanta información dando vuelta, entonces en ese sentido traten siempre de informarse y no tan solo de parecer un business partner, sino que también de serlo. En este sentido, cuando nosotros de cierta manera generamos una relación con alguien, tiene que partir siendo desde el pensamiento de que tiene que llegar a ser un vínculo distinto, porque finalmente lo que ustedes venden en la entrevista es confianza. Y es convicción. Entonces, en ese contexto, no tan solo es interesante saber cuál es la misión, visión, valores o cultura que promueve la empresa, no tan solo es importante identificar en qué aspectos yo puedo agregar valor desde mi experiencia técnica referente a mi jefatura directa o en cuestión al cargo, sino que también tiene que ver con el hecho de entender en qué está la compañía, qué aspectos podría verse envuelta y de qué forma los podría impactar. Entonces, en ese sentido, insisto, traten de posicionarse más bien como un business partner de la empresa y en ese sentido les aseguro en el fondo que van a tener eventualmente un nivel de cercanía distinto con el interlocutor que tienen al frente. ¿Ya? Y en este contexto, obviamente es importante destacar lo siguiente. Cuando nosotros de cierta manera, y ya pasando un poco lo que concibe la parte de la preparación, nos adentramos también directamente en todo lo que tiene que ver con el speech, el cual nos va a permitir verbalizar toda esta propuesta de valor y de cierta manera nos va a permitir resultar lo suficientemente o no convincentes de cara a la entrevista laboral en cuestión. Por ende, en este apartado, las sugerencias van a estar ligadas más bien por lo que yo voy a decir en la entrevista.
¿ya? Y claramente en las entrevistas se generan una serie de preguntas que tienen que ver, por ejemplo, con el cuéntame de ti. Y claramente esta premisa es bastante compleja responderla porque yo les aseguro, muchas veces los candidatos y nosotros como candidatos, incluyéndome, no sabemos cómo responder a esta pregunta. Y yo les digo desde ya que lo que busca esta misma es identificar cuál es la capacidad de síntesis que ustedes tienen como candidatos para dar a conocer cuál es su propuesta de valor en relación al tema profesional laboral. Y desde ya les digo, este es un relato que no debería durar más de 3 minutos. Bien, es un relato más bien conciso. Insisto, recuerden siempre que a la entrevista van finalmente para profundizar en aquellos aspectos que el interlocutor desea. Por ende, este relato debe ser cortito e insisto, no debe durar más de 3 minutos. Entonces ustedes se preguntarán, Tami, ¿qué aspectos debe contener este relato? Y yo les digo desde ya, la información clave que debe aparecer en el Cuéntame de ti se ajusta directamente a tópicos que tienen que ver con la formación profesional de ustedes, los años de experiencia que han forjado como tal, las industrias o empresas en donde han trabajado, los tipos de cargo que han ocupado, cuáles han sido también las funciones más representativas, si es que han participado de algún proyecto de relevancia, tanto a nivel local o internacional, es importante por ahí también develar este alcance. Y por otro lado también dar a conocer el dominio de alguna especialidad propia del perfil, en el caso de los financieros, tal como lo nombré inicialmente, dar a conocer el manejo referente a alguna normativa financiera, referente a algún ERP y también muy relevante dar a conocer si manejas o no algún idioma. Bien, y para cerrar en el fondo con este Cuéntame de ti, lo ideal sería es que pudieran dar a conocer un máximo de 3 competencias, solamente nombrarlas, pero que eventualmente puedan respaldarlas a través de alguna función en particular. Y para finalizar, utilizar algún tipo de información trivial que nos sirva justamente para romper el hielo y por otra parte para quizás tratar de quedar en la retina del consultor, entendiendo que este último tiene un montón de candidatos por entrevistar y lo que buscamos hoy es ampliar nuestra empleabilidad. ¿Ya? Así es que en ese sentido, este speech, insisto, debe estar dotado de estos aspectos que nos van a permitir de manera muy concisa, de cierta manera, posicionar nuestra propuesta de valor de forma inicial. Así es que en ese sentido, siguiendo con lo que tiene que ver con el transcurso de la entrevista, cuando nosotros culminamos este Cuéntame de ti, es que lo ideal sería es que le diéramos un espacio de silencio al interlocutor para que pueda preguntarnos referente a su dolor. Bien, y en ese contexto lo que yo siempre sugiero eventualmente es beber un vaso de agua y en el fondo esperar a que se nos pregunte por lo que el interlocutor busca escuchar. Pero de lo contrario, si esto no ocurre, lo ideal sería es que ustedes también con una sonrisa muy cálida le puedan preguntar al mismo, ¿hay algún aspecto de mi experiencia profesional en el cual te gustaría indagar? Y nuevamente a partir de esto estamos de cierta manera alineando a este interlocutor a que nos pregunte referente a lo que le duele y de esta manera nosotros poder adaptar nuestro relato a lo que finalmente este último busca escuchar. Bien, y desde ya otra de las preguntas que suelen generarse en la entrevista tienen que ver con el hecho del por qué saliste de la compañía. Y en este sentido lo que yo les quiero proponer es lo siguiente. Traten de ser bastante concretos con la entrega de la información, porque a decir verdad, el interlocutor en cuestión no está allí para juzgar en el fondo el motivo por el cual ustedes salieron de la compañía. Pero yo creo que en esta misión ustedes también deben ayudarlo. Y en este sentido, ¿cómo es que podríamos hacerlo? Finalmente, entregando información concreta referente al motivo de salida, sin divagar y sin entregar detalles innecesarios que finalmente podrían entramparnos. Y desde ya les pongo un ejemplo. En algún minuto de mi experiencia, entrevisté a un candidato a quien obviamente le realizo esta pregunta y este último me responde, Tami, mira, la verdad es que, bueno, el año pasado se fue mi jefe directo, a mediados de este año los japoneses compraron la empresa y la verdad es que últimamente no me he estado llevando muy bien con mi jefatura directa. ¿Qué pasa? Que la verdad es que yo como headhunter y como interlocutor y como persona, desde ya genero prejuicios.
uno, no entiendo el motivo por el cual salió de la empresa, y dos, me da espacio para poder seguir metiendo el dedo en la llaga y eventualmente hacer que esta persona hable de más y de cierta manera pueda caer en juicios o en calificativos negativos. Entonces, ¿cuál es la invitación hoy día? Por favor, nunca jamás den a conocer opiniones personales ni califiquen negativamente una situación, empresa o persona. Jamás. Abóquense a entregar detalles concretos y abiertos referente al motivo de salida. Y estos motivos se ajustan claramente al dar a conocer que salieron por una reestructuración de la compañía, en donde esta última implicó un ajuste en la dotación, por ejemplo, claramente por ahí determinar en el fondo la razón por la cual salieron de la compañía, pero insisto, no divaguen referente al hecho, no entreguen información innecesaria que nos pueda impactar en el fondo, en el futuro y quizás ayudar a que mi interlocutor genere un prejuicio totalmente innecesario. Así es que en ese sentido, por favor, traten de ser lo más concretos y abiertos posibles. Y desde ya determinar solo una razón por la cual salieron de la empresa y así evitar cualquier tipo de malentendido. Bien. Y dentro de lo que tiene que ver en el fondo con el transcurso de la entrevista, también nos encontramos con otra de las típicas preguntas que tiene que ver con el hecho de cuáles fueron las funciones que desempeñaste o cuáles fueron los desafíos más relevantes que tuviste que enfrentar en la compañía. Y en este contexto les quiero comentar lo siguiente. Uno, las funciones que nosotros demos a conocer en esta respuesta tienen que sí o sí posicionarnos en el próximo rol que deseamos asumir. Principalmente porque si yo, por ejemplo, detallo que mis más grandes desafíos estuvieron dadas como analista, claramente la figura que va a forjar el interlocutor en relación a la posición en donde podría recolocarme se va a ajustar a la de un analista, porque eso es lo que yo estoy posicionando en la entrevista. Entonces, por favor, demos a conocer aquellas funciones o desafíos que nos van a permitir posicionarnos en el próximo rol que deseamos asumir. Bien. Y en este sentido, obviamente, las recomendaciones quizás más técnicas son elaborar este relato desde lo más general hacia lo más particular y obviamente responder las interrogantes que tienen que ver con el qué, el quién, el cómo y los logros asociados. Recuerden siempre que los logros de cierta manera van a dar a conocer cuáles son las competencias de las cuales somos poseedores y desde ya nadie las va a poner en duda porque son hechos que ya ocurrieron. ¿Ya? Así es que en ese sentido es relevante mencionar. Y al igual que en la entrevista que podrían sostener con la jefatura directa, en el caso del headhunter, recuerden siempre que este es un profesional especializado y que habla el mismo idioma que ustedes, ¿bien? Puede quizás no entenderlo en profundidad, en detalle, pero sí entiende los términos. Entonces, en ese sentido, traten también de dotar de aspectos técnicos el relato que ustedes puedan llevar a cabo en esta entrevista, ¿bien? Y obviamente otra de las preguntas que surgen a raíz de la misma tiene que ver un poco con cuáles son tus principales fortalezas. Y en este sentido les quiero comentar y transmitir lo siguiente. Hoy día las fortalezas no tan solo están dadas por eventualmente la formación que yo tengo, por los años de experiencia o por el conocimiento técnico que tengo al respecto de mis funciones como tal o aquellas funciones que yo podría desempeñar, sino que también estas últimas se ajustan al hecho de quizás mirar un poquito más profundamente las competencias. Y se los voy a exponer en el siguiente ejemplo. He tenido diversas entrevistas con diversos candidatos que me dicen que una de las fortalezas que ellos poseen es el hecho de tener la capacidad de coordinación para implementar un ERP, por ejemplo. Y en este sentido, no es tan solo el conocimiento técnico en cuanto al ERP, no es tan solo la capacidad para coordinar la implementación del mismo o para dar respuesta rápida al cliente interno si es que tiene algún tipo de duda. Esto último, chicos y chicas, también se ajusta a las competencias que yo podría tener en relación a la gestión del cambio, porque un ERP no tan solo implica implementar el ERP de forma técnica como tal, sino que también implica gestionar el cambio tanto de forma personal como de forma grupal.
¿Por qué? Porque claramente hoy día en las organizaciones nos encontramos con un público variado en donde vamos a encontrar distintas generaciones y probablemente hayan personas que sean más resistentes a los cambios. Y en este sentido es tremendamente importante que ustedes puedan también posicionarlo en la entrevista. Entiendan que las fortalezas no solo concibe la parte técnica, sino que también concibe esta gran parte que tiene que ver con develar aquellas competencias que he desarrollado gracias a esta tremenda experiencia que me sirve hoy día finalmente para justificar y de cierta manera proponer esta gran propuesta de valor que ustedes y cada uno tienen como profesional. Así es que en ese sentido, por favor, recuerden siempre que las fortalezas no tan solo se ajustan a la parte técnica en cuanto a hechos de formación o experiencia o conocimientos técnicos al respecto, sino que también se ajustan con todos y todas aquellas competencias que este hito o tal o cual desafío nos obligó a desarrollar. Así es que en ese sentido también es importante que ustedes puedan develarlo como tal. Y claramente cuando se les pregunta acerca de las fortalezas también hay una pregunta que se ajusta a las debilidades de cada uno o también a conocer este aspecto de mejora entendiendo que como seres humanos somos de todo menos perfectos. ¿Ya? Y en ese sentido, la idea es que ustedes puedan realizar un trabajo más bien intrapersonal, identificando obviamente cuál es este aspecto de mejora y por favor traten de determinarlo de la siguiente manera, identifiquen cuál es el costo de oportunidad que les genera el aspecto en cuestión para determinar si efectivamente es o no es una debilidad. Así es que en ese sentido la idea es que al menos en la entrevista traten de develar al menos una o dos aspectos de mejora. Y ojo, esta pregunta no se ajusta al aspecto técnico. Me ha pasado muchas veces también que los candidatos me dicen, pucha Tami, mi aspecto de mejora es que hoy día no hablo inglés y me encantaría poder hacerlo, pero lo aprendo rápido. La verdad es que eso no se ajusta a la parte técnica. Esto es algo más bien a nivel de competencia. Y en ese sentido, por eso les digo, es importante que desde ya ustedes conciban el hecho de poder hacer este ejercicio y de identificar cuál es el costo de oportunidad que les genera finalmente este hecho y también den cuenta de que se están haciendo cargo. El hecho de que yo lo verbalice, el hecho de que yo sea más consciente, también debe estar acompañado de que hoy día estoy desarrollando alguna tarea que me va a permitir finalmente pulir este aspecto de mejora. Bien, y otra de las preguntas que también surge a partir de la entrevista tiene que ver con distinguir entre industria, empresa o tipo de cargo. La pregunta que suele generarse al respecto tiene que ver con, cuéntame un poco sobre tus expectativas referente a qué industria, empresa o tipo de cargo te gustaría ocupar. Y muchas veces yo entiendo que los candidatos lleguen a esta entrevista y nos digan, mira, ¿sabes qué? Considerando que mi experiencia está en el área minera, yo hoy día podría escuchar ofertas que provienen de la industria como tal o empresas que prestan servicios a la minería o algo por el estilo. ¿Qué pasa con esa respuesta? Uno, ustedes están en la entrevista porque buscan ampliar sus posibilidades de empleabilidad. Y esa respuesta claramente está generando un sesgo que yo no quiero escuchar más. Así es que en este contexto les invito a que respondan esta pregunta de la siguiente manera. Estoy abierto a escuchar ofertas laborales provenientes de cualquier industria, entendiendo que mi posición es transversal al mercado y desde ya mi propuesta de valor está dada por incorporarme a funciones comerciales, por ejemplo. Obviamente va a depender en el fondo de cada uno de los perfiles, pero desde ya la idea es que ustedes puedan responder a esta pregunta de forma amplia, de manera completamente abierta, transparente, que les permita ampliar esta empleabilidad en un futuro y no sesgarla. Así es que en ese contexto partan con la premisa de estoy abierto a escuchar ofertas laborales que provengan de cualquier industria, entendiendo que mi propuesta de valor está dada por X función o X cargo, etcétera, etcétera.
Y dentro de esto último, también otra de las preguntas que surge es claramente a partir de qué monto estás dispuesto a escuchar ofertas laborales o cuál es tu expectativa de renta. Y la verdad, chicos y chicas, es que en este apartado nosotros lo que pretendemos siempre es escuchar un número. Así es que por favor no hagan ni tal de ir a la entrevista y de comentar que tienen una expectativa de renta conforme al mercado, porque eso no es una respuesta. Yo necesito saber un número. ¿Por qué? Porque de cierta manera necesito identificar si te puedo considerar en las posiciones que pueda abrir de aquí en un futuro. Y en ese contexto, claramente, ustedes necesitan dotar de esta respuesta un número. Y en ese contexto, la idea es que ustedes hagan lo siguiente. Identifiquen un monto que les permita flexibilizar hacia abajo y que de cierta manera puedan resumir su respuesta y acotarla a los siguientes términos. Nuevamente, desde la apertura, estoy abierto a escuchar ofertas laborales desde, por ejemplo, el 1.000.000 pesos líquido mensual, pero estoy abierto a flexibilizar el monto, entendiendo que para mí el desafío es lo más relevante y con ello también es importante mencionar que los beneficios y bonos asociados a la renta también están sujetos a consideración. Por ende, si ustedes se dan cuenta, con esta respuesta no están sesgando para nada sus posibilidades de emplearse y desde ya están siendo súper abiertos en la respuesta. Dan un número, pero están lo suficientemente abiertos a flexibilizar al respecto. Y en ese sentido, obviamente, amplían sus posibilidades. Así es que desde ya, la idea es que ustedes puedan responder de esta manera frente a esta pregunta en particular. Por otro lado, otra de las hitos en el fondo que podrían surgir en esta entrevista se ajusta a las preguntas que ustedes podrían realizarle al Headhunter. Y en este contexto, mi recomendación es la siguiente. Las preguntas que ustedes podrían realizar se ajustan principalmente a información que este último sí maneja. Y esta información que el interlocutor en cuestión maneja, bien digo, se ajusta a en qué etapas del proceso están, cuántas entrevistas son, cuándo prevén el ingreso de la persona en cuestión. Esta información a ustedes les permite desde ya tener en consideración, uno, si el proceso está partiendo o está culminando o volvieron a buscar el perfil. Bien, ¿cuántas entrevistas son? Dale, si hoy día estoy en la entrevista 1 con el Headhunter, infiero que este último me va a presentar en su shortlist al cliente y ahí voy a ver si avanzo o no avanzo. Y tercero, cuando prevén el ingreso de la persona es principalmente para que ustedes puedan gestionar de mejor forma su tiempo y también se atengan en el fondo al hecho de que puede ser un proceso más bien acotado o incluso puede llegar a durar 6 u 8 meses dependiendo de la posición y también de la coyuntura en la cual se encuentre tanto el país como la empresa. Y en este contexto también es importante destacar que la idea es que generemos un buen cierre y este cierre obviamente debe estar dotado de cuestiones que tienen que ver con generar un saludo enérgico, con el hecho de poder mantener el contacto visual constante y también con el hecho de agradecer la instancia y sonreír. Ahora bien, es importante destacar lo siguiente, si bien a lo largo de esta charla yo de cierta manera ya les he expuesto las típicas preguntas que surgen en una entrevista con Headhunter y cómo es la forma en la que ustedes podrían contestar de una manera más efectiva pensando siempre en ampliar estas posibilidades de emplearse. Hay otros aspectos que se ligan directamente a la comunicación no verbal y que son igual o más importantes al momento de posicionarnos como candidato en la entrevista. Y obviamente estas cuestiones se ajustan a lo siguiente. Uno, la parte de la preparación es lo más importante. Siempre identificar el dolor del interlocutor de tal manera que nosotros podamos elaborar un relato que sea lo suficientemente estratégico, que nos permita de cierta manera darle a conocer al otro lo que busca escuchar. Y por otra parte, también siempre entender que es muy importante dejar que el otro estructure la entrevista y la lidere como tal. Así es que en ese sentido tratemos de no entregar información innecesaria y tratemos de no dispersarnos al respecto. Bien, en ese sentido, desde ya es tremendamente importante. Y en otro aspecto también
que quizás no mencioné de forma concreta, pero está desde ya en mi mindset y espero que también de aquí en adelante esté en el suyo, tiene que ver con el hecho de siempre preparar la entrevista. Eh, Se nota cuando un candidato de cierta manera conoce todos los hitos que lo podrían validar o posicionar de una manera distinta frente al interlocutor, principalmente porque ya lo tienen entrenado, entienden muy bien cuáles fueron los desafíos, entienden muy bien dónde están las competencias que en el fondo podrían posicionarlo de una forma distinta, entienden muy bien cuál es su propuesta de valor, pero créanme que hay candidatos que no tienen idea cuál es su propuesta de valor y a decir verdad se notan que están fuera de training en materia de entrevista. Entonces, previo a la entrevista, por favor, procuren estructurar muy bien el relato y la forma en cómo podrían responder, así como también el contenido a develar en la entrevista. Eso también es muy importante. Y en este sentido, también es muy relevante, eventualmente, como les decía a lo largo de toda esta charla, siempre entregar información clara y precisa. Recuerden que el tiempo es un recurso tremendamente escaso tanto para ustedes como para el headhunter, y ojo, el hecho de que una entrevista sea larga no es sinónimo de que haya sido buena. Ya probablemente hay headhunters que son más junior y que de pronto no saben cómo culminar una entrevista aun cuando ya supieron que el candidato no se ajustaba en lo absoluto a la posición o al perfil que están buscando. Entonces, en ese sentido, traten siempre de entregar información precisa. Lo otro importante, ahondar en detalles solamente cuando el interlocutor lo solicite y no antes. Recuerden que el hecho de poder quizás ahondar en detalles de pronto podría entramparnos con el hecho de entregar información innecesaria. Entonces, en ese sentido, traten de ser lo suficientemente concretos y dar cuenta de lo que se les está preguntando. Bien, lo otro importante que tiene que ver ya más de lleno con la comunicación no verbal, hablen siempre con la sonrisa. Yo sé que hay personas a las cuales les cuesta más, pero la verdad es que la sonrisa es una excelente herramienta, principalmente porque nos sirve para lucir más afables de cara al interlocutor o de cara al cliente, ¿por qué no? Y por otro lado, también nos sirve para resultar ser más cercanos. Es distinto decir, hola, mi nombre es Tamara Peralta, a decir, hola, mi nombre es Tamara Peralta. Si ustedes se dan cuenta, desde ya la impronta cambia y la energía de la entrevista también. Si vamos siendo parcos, no esperemos que el otro quizás no, nos pueda considerar desde ya, pero si lucimos en el fondo quizás siendo más afable, hablando siempre con la sonrisa, desde el respeto, desde la educación, desde la entrega, créanme que la energía de la entrevista va a cambiar completamente y esto último también podría ayudarles en el fondo a permanecer en la retina del headhunter durante un tiempo mucho más largo. Bien, otro de los aspectos relevantes, mantener siempre el contacto visual. Hay candidatos que suelen esconder la mirada, que miran hacia arriba, que a decir verdad, no es muy recomendado, principalmente porque lo que se busca en la entrevista es generar una instancia de conexión, es poder profundizar referente a aquellos detalles que el currículum no me puede decir. Entonces, en ese sentido, traten siempre de mantener este contacto visual constante también para entender cuál es el pulso de la entrevista. Ustedes también a partir de esta herramienta se van a poder dar cuenta si están dando la lata o si en realidad el otro está realmente interesado en lo que ustedes están diciendo. Lo otro importante, la postura. La postura correcta con la cual nosotros deberíamos enfrentar una entrevista es principalmente con el hecho de poder mantener la espalda recta y los hombros hacia atrás, principalmente porque esta postura, de cierta manera, además de lucir bien compuesto, nos va a permitir generar una mejor proyección de la voz. En este contexto, no sé si a ustedes les ha pasado, pero en cuanto tenemos reuniones presenciales, hay personas que hablan de esta manera o hay personas que hablan así, y claramente la proyección de la voz no es del todo limpia, no es del todo pulcra. Y en ese sentido, la verdad es que nosotros también, cuando estamos verbalizando una idea, necesitamos darlo a conocer de la mejor manera. Entonces, en ese sentido, eviten el ruido que podría implicar en el fondo el hecho de no mantener esta postura corporal correcta, que como les mencioné, tiene que ver con mantener siempre la espalda recta, los hombros hacia atrás
y obviamente esto último va a ayudar netamente en todo lo que tiene que ver con la proyección de la voz. Otro de los aspectos relevantes es hacer un buen uso del espacio. Hay candidatos que llevan la entrevista así, tal cual es mi postura en este minuto. Y la verdad es que yo tampoco lo recomiendo, porque de cierta manera el hecho de que yo pueda hacer un mejor uso del espacio, hablando con las manos, también le da un ritmo distinto a la entrevista. Y también me sirve a mí para tener al interlocutor interesado en lo que estoy diciendo. Entonces tratemos también de utilizar este recurso y también de eventualmente darle mayor fuerza a nuestras experiencias pasadas a través de la utilización de este recurso. Nos vamos a dar cuenta inmediatamente si este hito es relevante o si en realidad no lo es. De hecho, ustedes se dan cuenta de que yo utilizo mucho las manos y tiene que ver justamente con el hecho de que es algo que traigo por formación o de formación, no lo sé, pero desde ya es un recurso interesante frente al cual ustedes desde ya podrían utilizarlo, ya sea para mantener interesado a mi interlocutor o incluso para darle un mejor ritmo a la entrevista o también para ser más enfático con aquellas ideas fuerzas que queremos posicionar en la reunión propiamente tal. Y otro de los aspectos también importantes a destacar, utilizar siempre un lenguaje formal. ¿Por qué se los digo? Porque yo entiendo que contamos con distintas industrias y hay industrias en donde efectivamente se utilizan jergas propios de la misma. Por ejemplo, en el caso de la minería hablamos del viejo, hablamos de eventualmente un perfil que tiene que ver más con los bototos con tierra, pero la verdad es que eso se da obviamente en la empresa en términos de cultura, cuando yo ya estoy en la empresa, pero antes de esto yo sigo siendo un NM. Entonces, en ese sentido, tratemos siempre de dejar de lado lo coloquial y de cierta manera tratemos siempre de utilizar un lenguaje formal y desde ya esto último está directamente ligada con la siguiente sugerencia que tiene que ver con el hecho de que todos ustedes deben tener una presentación impecable. Impecable. ¿Por qué? Porque no hay una segunda instancia para generar una primera buena impresión y desde ya, entendiendo que hoy día seguimos en un proceso de pandemia, por favor no pierdan nunca la formalidad. Me ha pasado recientemente en donde me uno a una reunión o a una entrevista de forma remota y les juro por Dios que la persona en cuestión está con la almohada pegada en la cabeza. Y a decir verdad, no es algo que de cierta manera nos sirva para sumar en la entrevista. Al contrario, insisto, si hoy día estamos buscando ampliar la empleabilidad que podemos ostentar de cara al futuro, ocupémonos también del cómo nos presentamos. Tanto el lenguaje debe ser formal como nuestra vestimenta, no muy formal, no con corbata, aunque ojo, va a depender directamente de la posición a la cual estén postulando y también en relación a la industria o empresa. La banca es altamente reconocida por utilizar traje y corbata 24/7. La minería no tanto, pero tampoco es que estén mal presentados. Entonces, por favor, cuidemos siempre la imagen personal porque, como les dije, no tenemos una segunda instancia para generar una primera buena impresión. Y lo otro también importante, la energía, ya se los comenté, el tono de voz, todo lo que tiene que ver con la dicción, con la utilización de las manos, me va a permitir, obviamente, darle una energía y un ritmo distinto a la entrevista, pero también dentro de esto último y desde ya quizás traspasando un poco lo que tiene que ver con la comunicación no verbal y que tiene que ver directamente quizás con la preparación. Recuerden siempre estar informados referente a las variables externas, bien digo, que podrían impactar el negocio de la compañía y también acerca de los hechos noticiosos frente a los cuales se podría ver envuelta, principalmente porque esto último me va a ayudar para eventualmente parecer un business partner del negocio, quizás sostener una entrevista desde el entendimiento de qué es lo que le duele al cliente. Es distinto cuando nosotros partimos desde la comprensión, desde la empatía, que desde el no tengo idea. Entonces, en ese contexto, un poco resumiendo esta charla,
es importante no tan solo la parte de la entrevista en sí, que tiene que ver con el hecho del cómo yo verbalizo y doy a conocer mi propuesta de valor, sino que también hay un hito previo que tiene que ver con la preparación y hay un hito posterior que tiene que ver con el hecho del cómo yo me mantengo en contacto con esta persona y cómo es que también logro finalmente quedar en la retina del interlocutor propiamente tal. Bien, así que en este contexto esta ha sido la presentación y desde ya Joana me va a ayudar a responder las inquietudes que hayan podido surgir a propósito de la misma. Así es que por favor ayúdame con las preguntas. Hola a todos, muy buenos días. Nuestra primera pregunta es de Sebastián. Nos pregunta, si ya estás en una terna, ¿por qué cuánto tiempo que tiene que esperar por un feedback de la entrevista? Respuestas como necesitaban a alguien con más experiencia o decirnos avanzamos con el otro candidato son muy comunes, pero un feedback más detallado es más útil para mejorar las próximas entrevistas. Bien, miren, les cuento y lamento decirles lo siguiente. Para el headhunter, el cliente es la empresa. Para la línea de outplacement, el cliente son las personas. Y desde ya, y en base a esta apreciación que acabo de realizar, les cuento inmediatamente que lo que plantea Sebastián es algo muy recurrente en el mercado. Van a ser muy pocas las consultoras que les van a entregar un feedback detallado del por qué no siguieron avanzando en el proceso. Por ende, es algo que realmente tenemos que soltar, porque si no nos vamos a someter a una frustración constante y a este cuestionamiento constante del por qué no quedé, es que no entiendo, es que no me da el feedback. Realmente, muchas veces los clientes no nos entregan feedback al respecto. No nos entregan feedback referente a por qué se quedaron con el candidato A y no con el B. Al contrario, ellos nos dicen vamos con el B y eso es todo. Entonces, en ese contexto, Sebastián, insisto, la idea es que puedas soltar en el fondo esta interrogante que podría nacer de ti más constantemente. Por favor, entiende que para el headhunter el cliente es la empresa y no son las personas, tal como es el caso del outplacement. Entonces, en ese sentido, ya hay una cuestión de miradas completamente distintas, pero desde ya lo relevante y lo interesante que tú podrías llegar quizás a utilizar como herramienta a tu favor es que en la entrevista propiamente tal con el headhunter determines desde ya ¿cuándo prevén contratar a la persona? ¿En qué etapa está el proceso? Tú también para identificar si estás en el fondo en un proceso de barrido del mercado o desde ya te presentaron al cliente o desde ya estás en el fondo en la terna. Entonces, todas estas preguntas puedes realizarlas en la misma entrevista y de lo contrario, cuando tú ya culminas la entrevista y si no tuviste la posibilidad de realizar ninguna pregunta al respecto, sería bueno que a las 2 semanas o a la semana pudieras pedirle un feedback o un estatus al headhunter, porque en el fondo eso es lo que tarda hoy día el mercado en presentar un shortlist. Podrían ser 7 días hábiles o 10 días hábiles o 15 días hábiles. Por ende, el seguimiento que tú podrías realizar podría estar dado por una semana después de haber enfrentado esta entrevista. Muy bien. Eugenia nos pregunta, ¿cuál es el objetivo cuando un reclutador o headhunter nos pregunta sobre la perspectiva o dónde te ves en 5 años más? Bien, mira, esa pregunta es bastante constante, y la verdad es que busca un poquito identificar cuán riesgoso es el candidato en la posición y si es que yo voy a poder contar con él en términos de identificar si su desarrollo de carrera podría estar dentro de la empresa. La idea del headhunter, obviamente, es reclutar y seleccionar al candidato para la compañía y obviamente hacer que el candidato rote lo menos posible, porque
asociado a cada proceso hay un periodo de garantía que podría ser de 1 mes, de 6 meses o de 12 meses, dependiendo del perfil. Y obviamente, como el headhunter no quiere trabajar 2 veces, es que trata de hacer lo mejor posible en una primera etapa, que tiene que ver con presentar al candidato de forma correcta. Entonces, en ese sentido, la idea es que ustedes también puedan responder esta pregunta de forma transparente, pero también pensando de forma estratégica para con ustedes en relación a lo que esperan en el fondo de su desarrollo a propósito de lo que podrían llegar a ser en la empresa. Entonces, en ese sentido, también sería relevante que ustedes puedan desde ya develar que tienen una visión de futuro, develar que tienen un lineamiento bien marcado en relación a cómo se ven de aquí a 5 años. Yo creo que esa pregunta y la respuesta en realidad habla de la planificación que ustedes podrían tener de cara al futuro, pero también en el fondo de si la compañía puede contar con ustedes o no en relación al hecho de poder generar un desarrollo de carrera distinto. Así es que desde ya también es un speech, es un relato que nosotros debemos preparar con anterioridad, pero también considerar que muchas veces esto se liga al hecho de identificar cuán riesgoso es el candidato en la compañía. Entonces, en ese sentido, siempre estemos en línea en el fondo con lo que el cliente busca escuchar. De Oscar, cuando la empresa fue la que tomó la decisión de echarte sin ninguna justa causa y te da la explicación de qué le pasó en una entrevista, que te fue echado y que fue una reestructuración de puesto nomás. Y la persona insiste en preguntarte por qué tu puesto y por qué tú. ¿Qué debo responder? Un poco esta respuesta está dada por lo que comenté a lo largo de la charla y que tiene que ver con el hecho de comentar que saliste de la compañía dada una reestructuración que afectó un ajuste en la dotación de las personas que lo componían y en esta pasada tuviste que salir, punto. Finalmente el mercado regula, entonces esta es una respuesta que no deberían objetártela porque es concreta. Súper bien. Nos preguntan cómo presentar a una competencia y a un aspecto de mejora. Bien, por ejemplo, lo primero que les tengo que decir es que los logros van a develar nuestras competencias. Desde ya son una muestra clara de que somos poseedores o no de una competencia. Y desde ya lo ideal sería comentar que soy poseedora de esta competencia porque primero mi función lo avala y segundo tengo esta situación para contarte. Por ejemplo, si yo digo que una de mis competencias es la gestión del cambio, porque a lo largo de mi experiencia he debido liderar la implementación de ERP SAP, por ejemplo, y esto ha implicado la coordinación de acciones en conjunto con el equipo interno de la compañía y también con el equipo externo que nos viene a prestar el servicio del ERP propiamente tal. Esto claramente nos permite, de cierta manera, avalar que soy poseedor de la competencia de gestión del cambio, porque claramente hay una función en particular que lo avala como tal. Y en el caso contrario del hecho de poder eventualmente dar a conocer alguna debilidad, como se los mencioné también, es importante que ustedes puedan realizar un trabajo más bien intrapersonal. Yo no les podría decir cuál es la debilidad o el aspecto de mejora de cada uno, porque primero no los conozco y segundo no los estoy viendo. De hecho, ni siquiera hemos cruzado una palabra. Entonces, insisto, esto es un trabajo personal que les va a llevar tiempo, porque la verdad es que somos muy malos detectando nuestras propias debilidades o aspectos de mejora, pero desde ya en este sentido mi sugerencia es que identifiquen un aspecto que les genere un costo de oportunidad. Bien, si yo digo, por ejemplo, que soy autoexigente, en realidad el costo de oportunidad es para conmigo misma, pero no es con la empresa, porque a decir verdad, a mi cliente interno, en el fondo a mi jefe, le gusta que yo sea exigente porque siempre llego constantemente al resultado. Pero eventualmente el costo de oportunidad puede estar siendo para mí internamente quizás compartir menos tiempo con mi familia. Entonces, en ese sentido, traten de darle
sentido, valga la redundancia, en relación a este aspecto que tiene que ver justamente con la debilidad, insisto, muy personal que podría tener cada uno, ¿ya? Por ejemplo, una debilidad buena que se me ocurre tiene que ver con la poca capacidad de delegar, que muchos las tenemos. ¿Y por qué es una debilidad? Porque en realidad, si yo hoy día soy manager y me cuesta delegar gran parte de las tareas al equipo, esto da cuenta de que yo hoy día estoy dejando de hacer un trabajo estratégico por estar ocupándome de cuestiones que son más operativas que podría estar realizando otra persona de mi equipo, porque me cuesta delegar. Y si ustedes se dan cuenta, esto sí es un tremendo costo de oportunidad para la compañía. ¿Por qué? Porque a mí se me está pagando por algo, se me está midiendo por un objetivo en concreto que, insisto, puede ser más estratégico, y por mi poca capacidad de delegar es que yo estoy pasando mucho más tiempo de mi tiempo personal en la oficina, y por otro lado no estoy abocándome 100% a los objetivos de mi cargo. Entonces, en ese sentido, insisto, traten de identificar un aspecto que les genere un costo de oportunidad asociado finalmente a la empresa. ¿Ya? Así que en ese sentido, insisto, es un trabajo mucho más personal que de sugerencia, la verdad. Pero espero haber sido clara. Perfecto. Rubén nos pregunta, si llegué a la entrevista como referido y conozco todos los procesos y funciones dentro de la empresa, ¿utilizar esta información es beneficioso o al revés? Al revés. Yo te diría que no es beneficioso utilizar esta información a su favor, principalmente porque la otra persona se podría sentir intimidada. ¿En qué sentido? Si tú ya conoces, por ejemplo, mira, vengo a esta entrevista, pero la verdad es que yo ya conozco al gerente general, conozco a mis colegas, conozco los procesos, conozco los problemas, chuta, por una parte, la otra persona va a tener una sensación de injusticia diciendo, pucha, esta empresa trae puro referido. Acuérdense que somos súper prejuiciosos, todos, sin excepción. Entonces, desde ya vamos a generar un prejuicio totalmente innecesario. Y por otro lado, va a resultar intimidante. Traten siempre de llegar con la máxima humildad, entre comillas, a la entrevista. Traten de resultar siempre siendo amigables. Y quizás por ahí el tono es otro. Desarrollar la entrevista tal como la harías con un interlocutor que no te conozca, y eventualmente al finalizar, si la otra persona te dice, oye, ¿y conoces al gerente general? Sí, la verdad es que tengo una muy buena relación con esta persona. ¿Sabes algo de la empresa? Sí, mira, entiendo que están con estos procesos, entiendo que están con estas problemáticas, y bueno, desde mi propuesta de valor yo te podría decir que podríamos trabajar de tal manera porque en esta empresa ya me dio un resultado. Si es que el interlocutor les pregunta referente al hecho de que ya conocen al gerente general, al jefe directo, al X, y entienden de todo, que esta persona se los pregunte, porque de lo contrario va a resultar siendo intimidante y no podría jugarnos a favor. Y ojo, si llegó por un referido, ya lo conocen. Entonces, la verdad es que no sirve mucho llegar con esta soberbia diciendo, oye, a mí me conoce el gerente general, me conoce este otro, y en realidad estoy aquí porque tengo que estar. No es la idea, ¿ya? Recuerden, muy importante, independientemente que hayan llegado por un referido, la persona que ustedes puedan tener al frente podría impactar su empleabilidad futura, porque finalmente el boca a boca es lo que genera promotores o detractores. Y en ese sentido, siempre tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos en cada entrevista y siempre responder a lo que se nos pregunta. Y en este caso en particular, no parezcamos soberbios, no resultemos intimidantes, no entreguemos información por la cual no se nos está preguntando. Porque eso en el fondo sería visto como llegar con la patota de, oye, este tipo conoce a todo el mundo y llegó diciéndome eso. Sorry, si conoce a todo el mundo, entonces todos lo saben. Y si este interlocutor quiere saber más al respecto, te lo va a preguntar y punto. Ahí tú le respondes, oye, tengo una excelente relación, sí, la verdad es que también lo conozco, cuéntame un poquito más cómo crees tú que yo podría agregar valor en la compañía, para mí tu opinión es muy importante. Por ejemplo, ¿se dan cuenta que es distinta la propuesta? Eso es lo que buscamos entonces, generar una propuesta distinta, generar una propuesta más cercana, más humana, por sobre todas las cosas. Súper. ¿Cómo enfrentar mejor el siguiente caso si tu perfil está sobrecalificado para el cargo? Miren, esa es una pregunta que les voy a responder sinceramente. No pueden hacer absolutamente nada.
porque finalmente esto es algo que determina el cliente empresa. Y si el cliente empresa dice, yo creo que el candidato A está sobrecalificado, primero porque hoy día estoy buscando un jefe y este tipo fue 6 años gerente, puede ser que a la empresa le parezca que podría ser un candidato riesgoso. Porque, ok, si asumes una función de jefatura, convengamos que tu renta podría resultar en 1 millón o 2 millones por debajo de lo que podría pagar el mercado. Chuta, la verdad es que no hay mucho que hacer al respecto. Así es que en ese sentido, soltarlo, no frustrarse al respecto y finalmente entender que no era lo que la empresa estaba buscando. Pero insisto, desde ya dar lo mejor de ustedes en la entrevista como tal, porque eso podría ampliar sus posibilidades en un futuro. Recuerden que si su perfil no se ajustó para este cargo, podría ajustarse para otro o incluso para el cargo que pueda estar buscando un amigo. Y si tú dejaste una buena impresión, créanme que los van a referir. Muy bien, vamos para la última pregunta, por si tienen alguna otra duda o quieren aclarar algo, creo que la Tami está súper de buen grado para que le escriban. ¿Cómo verbalizar cuando te preguntan qué tipo de jefatura o cultura organizacional? Decir que uno busca un equilibrio de vida personal o que en qué parte conoce cuáles son los beneficios, A ver, horarios, teletrabajo, esa es una en la mayoría pregunta. de los casos se ve mal. Sí, esa es una pregunta en el fondo que yo les sugiero no hacérsela al headhunter porque probablemente esta persona no tiene cómo responderlo, principalmente porque no trabaja dentro de la compañía y por ende no vive la cultura. Yo creo que este es un tema para reforzarlo eventualmente con la gerencia o el representante de recursos humanos y también para repasarlo eventualmente con la jefatura directa. Así es que en este sentido, insisto, no se apuren con generar preguntas que su interlocutor no va a poder resolver. ¿Ya? Así es que nada, espero de verdad haber sido clara en la exposición. Desde ya quedo súper atenta a todas las preguntas que puedan tener al respecto. Mi mail de contacto está en la presentación y desde ya si esperan ser apoyados en el fondo desde la línea de outplacement y entender que para nosotros el cliente son ustedes y desde ya si buscan ampliar su empleabilidad o generar una nueva apuesta o generar un upgrade en sus carreras, pueden contar conmigo directamente y desde ya quedo ahí atenta a todas las preguntas que puedan surgir al respecto. Así es que muchísimas gracias por su tiempo, por la sintonía y espero que nos volvamos a ver en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.